lo confirmas. Y bonito lo que ustedes hacen, que nos dejan hablar. Eso está muy bien, muchachos, los felicito. Aquí han habido muchas radios, pero esto nunca lo habían hecho. La radio del emigrante latino. Dicen que te notan distraído, que no le haces caso a nadie, que no puedes aprender. Espera. Ya estamos aquí corrigiendo. ¿Me escuchas ahora? Sí. Lejos. Listo. Ya te la acerco fácil. Ahí está, la puse en... Muchas gracias. La Ahora puse sí, en ahora General sí. Paz. Ahí la puse en General Paz Ahora sí, y ahora en sí. Corrientes. Veo que conocen Buenos Aires. Oh, mi bello Buenos Aires. Tiene muy buenos recuerdos y vive enamorado. Tenemos que volver un día. Bueno, ahora sí. Y aquí ya justo Bueno, todo. Alessia, sabemos que eres miembro, cofundadora de Panacea y que quisiéramos que les explicaras a nuestros oyentes qué es Panacea y cuál es la labor que ustedes tienen. Sí, claro que sí. Panacea es una asociación civil, es decir, es una organización sin fines de lucro que existe oficialmente a partir del año 2012, así que este va a ser el año 9 nuestro, somos chiquitos todavía, y nace como un proyecto para dar respuesta a muchos de los agujeros de información y de herramientas que existían en torno al tema del autismo, al menos en Argentina, y te diría que en la región, digamos, no es un tema solo de Argentina, sino que me puedo animar a hablar de países latinoamericanos en general. La misión de Panacea es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y de sus familias. Y nuestra visión como organización tiene que ver con una sociedad inclusiva, y ahora te cambié por una sociedad que pueda convivir en diversidad, con respeto hacia la diversidad humana. Y tenemos varias líneas estratégicas o de acción que tienen que ver con la capacitación, por un lado, con la toma de conciencia, la visibilización, sensibilización, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la intervención en el sentido de empoderar a las familias, dar herramientas a los familiares, porque creemos que eso es lo que cambia todo en realidad, y lo que es la incidencia en políticas públicas. Estas son como las 5 claves. Este año estamos especialmente también muy interesados en todo lo que es vida adulta, que siempre es un tema que queda medio de lado, ¿no? Porque siempre se habla mucho de niños y de niñas, un poco menos de adolescentes, y poco se habla de adultos. Y bueno, y estas son personas que, claro, están a lo largo de todas las etapas de la vida. Así que haciendo mucho trabajo en todas estas direcciones, pero bueno, muy apasionados por lo que hacemos, y creemos que por lo menos a algunas personas les sirve. Y sí tenemos también una filosofía que para nosotros el derecho a la información y al poder hacer cosas es un derecho humano universal, y por eso pensamos siempre muchas maneras de cómo hacer accesible a todas las personas, estén donde estén, tengan los recursos que tengan, hacer que sea accesible y fácil el acceso a la información y al conocimiento, que siempre es poder. Digo, saber sobre algo o tener una herramienta o una estrategia para hacer con algo, eso siempre da poder a una persona. Tienes toda la razón. Así que bueno, un poco eso de resumen. Vale, sí, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo, comparto todo lo que dices. Y me voy a ir un poquito para atrás. Muchos de nuestros oyentes, y bueno, y sabes que hay mucha falta de información en general en el mundo todavía sobre el tema del autismo, y tú tienes una forma de explicar las cosas, porque es difícil explicar lo que es el autismo. Entonces nos gustaría que tú, con tus palabras, bien lo explicaras un poco. ¿Qué es una persona en condición del espectro autista? ¿Cómo no?
Sí, me hace gracia porque decís eso y me viene la frase de Einstein que decía, la gente que sabe acerca de un tema puede contárselo a su abuela y su abuela entenderlo. Así O es. entenderla. Así que es un tema muy importante y especialmente para los comunicadores, ¿no? Porque si no también se torna una barrera en la comunicación. Si algo no se entiende, es una barrera a acceder a herramientas. Así que es muy importante lo que acabas de mencionar en relación a hacerlo fácil y que todo el mundo pueda entender. Pero volviendo a tu pregunta, las condiciones del espectro autista, ¿de qué se trata? Alguien que tiene una condición del espectro autista, sí o sí tiene ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse, y tiene ciertos intereses o actividades o conductas que son repetitivas y son restringidas. Estas dos características son las dos características principales y que son los dos criterios diagnósticos principales de una condición del espectro autista. Ahora, estos son lo que comparten todas las personas dentro del espectro, pero la realidad es que son más las diferencias que las similitudes. Necesitas estas dos para estar considerado dentro del espectro. Pero después, adentro del espectro hay toda la diversidad, digamos, todo el espectro en ciertas dimensiones, como en el nivel del lenguaje, por ejemplo. Entonces, tenés personas dentro del espectro autista que no hablan, que no emiten ni una palabra. Tenés personas dentro del espectro autista que hablan como si fueran enciclopedias, o sea, Sí. realmente, o sea, que hablan con un nivel y un lenguaje, un vocabulario muy sofisticado, rico, sí. muy formal. También pasa lo mismo con el nivel cognitivo o la inteligencia, lo que le llamamos de las personas. Hay personas dentro del espectro autista que tienen una discapacidad intelectual asociada, hay personas dentro del espectro autista que tienen una inteligencia o coeficiente intelectual por encima del promedio de la población general. Entonces tenés todos los niveles cognitivos, todos los niveles de lenguaje. Y también tenés todo lo que tiene que ver con más los problemas médicos que puede tener una persona, también tenés toda la variedad. Digo, hay gente que tiene problemas gastrointestinales, tiene problemas de sueño, qué sé yo. Tenés toda la variedad. Y además tenés toda la variedad de la cantidad y calidad y tipo de apoyos que necesitas. ¿Qué quiero decir? Vos podés estar adentro, podés tener una condición del espectro autista y no requerir de apoyo alguno, y podés estar adentro del espectro autista y necesitar mucho apoyo, mucha ayuda. Entonces, todas estas variables hacen que sea muy diverso todo lo que es el grupo considerado dentro del espectro autista. Por eso siempre decimos que la diversidad dentro del espectro autista es la misma diversidad que existe en la humanidad. Sí, es verdad. Es que pienso que muchas personas no entienden que además de tener autismo, muchas personas también pueden tener comorbidas o incluido otros problemas o físicos o de nivel intelectual que no tienen que ver directamente con el TEA, ¿no? Correctamente, vos podés tener una condición del espectro autista, podés tener problemas médicos concomitantes y podés tener problemas, cuadros que tienen que ver con la salud mental. Esto es muy frecuente, como el déficit de atención, como la ansiedad, como la depresión. Digo, son todos cuadros en salud mental que pueden acompañar y coexistir, y esto ocurre muchas veces de hecho, pueden coexistir con esas características de la condición del espectro autista, pero no son parte ya esencial, o sea, no se requieren para hacer un diagnóstico dentro del espectro autista. Correcto. Vale. Alexia, muchos padres que deberían saber esto, las señales. Cuando son bebés, tienen un bebé y bueno, todos los bebés tienen un desarrollo, no sé, siempre vamos al pediatra y nos dice a los 4 meses pues ya debería estar sentándose, a los 6 meses ya debería gatear, empezar a balbucear. En este desarrollo, ¿qué señales tenemos que tener en cuenta para alertarnos de pronto y buscar ayuda en un especialista? Sí, hay algunas como señales generales que estaría bueno que todos sepan. Igual yo siempre digo, nadie tiene por qué saber. Si nadie les enseñó o nadie les dijo, es muy difícil pedir a los familiares, a los padres, especialmente los que son jóvenes, los que tienen primeros hijos. Si nadie les explica y les cuenta,
la verdad que es muy difícil que puedan prestar atención. A veces hay hitos que son más famosos, ¿no? Como por ejemplo de lo motor, vos decías en relación a sentarse, pero bueno, todos saben que los bebés caminan más o menos al año de edad. Y a alguien capaz que le llamaría la atención si no caminan al año de edad. Con el tema de lo social y lo comunicacional, no hay cosas así tan claras, así como un año de edad, pero hay algunas cuestiones. Digo, un bebé que a los 6 meses no te está sonriendo cuando le sonreís, o alguien que no te responde al nombre a los 9, 10 meses, un niño o una niña que no te responde cuando lo llamás por su nombre, al año de edad, si no ya hay balbuceos de algún tipo, o al año y 4 meses si no hay palabras sueltas ya, o si a los 2 años no hay frases de 2 palabras. Estas son todas señales. Si ya en el primer año de vida el niño no te mira a la cara, a los ojos cuando estás interactuando con él o con ella, todo lo que es gestos, si al año y medio no te está señalando algo que le interesa que vio por la calle para mostrártelo y te busca la atención para que miren juntos a ese perrito o pajarito, o sea, lo que le llamó la atención, esto se llama atención conjunta, debería llamar la atención. Lo que pasa es que es muy difícil pedirle a personas que no están en el tema de que se acuerden de alguna de estas cosas. Por eso, y lo digo porque me parece muy importante, y especialmente en esta era donde la tecnología es una herramienta muy poderosa. Hoy por hoy existen apps, ¿sí? Aplicaciones de descarga gratuita que se bajan en los teléfonos, que son gratuitas y que ayudan a hacer lo que se llama seguimiento del desarrollo global de un niño. Y yo quiero mencionar acá, porque si hay gente que tiene hijos menores a 5 años, existe esta app que se llama Sigamos el Desarrollo, ¿sí? Que la desarrolló el CDC en los Estados Unidos, está en castellano, y lo que le permite a los padres y a las madres es, en niños y niñas menores a 5 años, hacer un seguimiento del desarrollo en todas sus dimensiones. Y esa app te va diciendo, y me parece que en esta dimensión en particular sería interesante que puedas hacer una consulta con tu pediatra, porque hay algo que no se está dando en el tiempo esperable. Entonces, el mensaje sería más, ¿sabes qué? Saber recurrir a tecnología que me ayude a identificar, más que acordate que al año y 4 meses tiene que decir palabras sueltas, porque esto es más difícil. Ahora, un tema como la app, que te lo hace la app, se torna como mucho más fácil. Por eso nosotros estamos como tratando de promocionar mucho que la gente se entere de esta app, porque el trabajo la hace la app, no lo hace el cerebro de la persona que aprendió recién cuáles son las señales de alerta. ¿Nos recuerdas el nombre de la app, por favor? Sí, se llama Sigamos el Desarrollo. Va. Ya para que tomen nota todos los oyentes, pues sigamos el desarrollo. En cuanto a lo que tú decías, bueno, hay muchas veces que los padres no nos queremos dar cuenta. O sea, lo sabemos, pero nos negamos y en realidad no queremos saber. La atención temprana, como tú dijiste muchas veces, bueno, porque te seguimos bastante, es fundamental. Y quiero que les digas a los oyentes, el tiempo perdido es muy importante. ¿Por qué? Explícanos un poco eso, o sea... Sí, voy a tratar de no usar, o sea, a mí me gusta hablar siempre como en positivo, ¿no? Para justamente no alimentar, porque cuando uno dice quizás tiempo perdido, ya lo que incitas es a la culpa, es decir, perdí tiempo, no, y no es la idea. A mí me interesa mucho que la gente sí sepa que cuanto antes nosotros podemos brindar apoyos a un niño, a una niña, a cualquier persona en realidad, no importa la edad que tenga, va a tener más alto impacto en los resultados. Este es el concepto que a mí me parece como muy importante. Y cuando hablamos de niños y niñas pequeñas y de vuelta abajo de los 5 años, es un momento de la etapa del ser humano que el cerebro está en máximo desarrollo, que está en un máximo potencial de lo que llaman neuroplasticidad, que quiere decir esa capacidad elástica de aprender que tiene el cerebro, es la máxima justo en esa franja etaria de la vida del ser humano. La mayor neuroplasticidad se da en esos primeros 5 años. Entonces, todo lo que uno le brinde como estímulos, como herramientas a un niño que está en esa edad,
ese cerebro va a estar con una capacidad de aprender que es máxima, máxima. Entonces, por eso insistimos tanto que le ofrezcamos los apoyos que necesitan, sea estimulación del lenguaje y la comunicación, sea trabajar todo lo que es la socialización, el juego, la flexibilidad, la creatividad. Aprovechar que sea en esa etapa. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas es el momento donde más aprenden. Por eso todos los estudios que hay de intervención temprana lo que te marcan es que mejora el pronóstico, o sea, mejora el cuadro del niño, mejora la calidad de la familia, reduce los costos asociados. O sea, hay mucho impacto de distintos tipos asociados a la intervención temprana. Así que este es el mensaje. Ahora, no es tiempo perdido, el tiempo es cuando es. Es cuando alguien se da cuenta, y no importa que sea la madre, el padre, la maestra, el portero, el amigo de la familia, Sí. No importa quién se da cuenta, lo importante es que los adultos estén prestando atención, que simplemente sepan que está bueno hacer un seguimiento del desarrollo de un niño y que está bueno consultar cuando algo me llama la atención. Creo que estas son las cosas más importantes. Consultar cuando algo me llama la atención, porque uno siempre prefiere hacer de más que hacer de menos. Sí. Ahora, vos mencionaste algo, igual que también funciona a veces como barrera, que es a veces los padres no nos queremos dar cuenta. Yo creo que eso, que le pasa a algunos padres y a algunas madres, está relacionado con una creencia, en realidad, que genera angustia. Es esto: si yo me imagino que podría llegar a tener algo relacionado con esto, que a mí me asusta mucho, y yo la verdad que prefiero no hacer la consulta, porque yo no me quiero enterar de que algo efectivamente pasa. Es natural y es humano que eso ocurra, y está asociado a esa creencia de que es algo muy trágico. Esto es algo que también queremos tratar de desandar, porque ¿qué pasa? Esto genera esta barrera a la hora de consultar, y como estamos diciendo, consultar y hacer cosas temprano le cambia la vida al niño y a esa familia. Entonces tenemos que trabajar con esas ideas, ¿no? Y tratar de que la gente sepa que esto, a ver, no hay nada. Pueden ser cosas difíciles y pueden ser cosas desafiantes, sí, por supuesto, pero nada muy distinto de la vida en general, ¿sí? Eso pienso yo. Entonces, es cuestión, pero cuanto antes uno puede conocer qué puedo hacer al respecto, mejor fluye todo y se puede navegar mucho más fácil y se puede ayudar a las personas. Entonces, creo que este es el mensaje por sobre todas las cosas. Sí, muy bueno, y pues así es. Ustedes tienen en Panacea un taller, nosotros estuvimos viendo, tienen un taller que son los talleres TEAM, si no estoy mal. TEM. TEM. Exactamente. Perdón, lo leí mal. No, es TEM. Bueno, TEM. sí, Ahora, lo leí si querés en te inglés. cuento un poco más de eso, porque me parece muy interesante que lo menciones, más si lo está escuchando gente de inmigrantes, hispanoparlantes, Exacto, es que me pareció personas de España, españoles también, ¿por en qué su no? momento, sí, Porque la me verdad parece es que muy importante, porque es un taller que ahora lo estamos haciendo online, entonces pueden hacerlo gente, no importa dónde estén. De hecho, hemos tenido en las últimas ediciones gente de México, de distintos, de Perú, de distintos países latinoamericanos. Ha habido gente de España que lo ha hecho también. Entonces, es un taller que además es gratuito, o sea, no requiere de ningún costo, digamos, ningún pago de ningún tipo. Y es un taller que está destinado a familiares, o sea, esto es para los grandes, no es para los niños, pero es para familiares, padres o madres o abuelas o tíos o cuidadores, gente que está muy cerquita, y niñeras, niñeros, gente que está muy cerquita de ese niño y pasa mucho tiempo, de esa niña, menores a 6 años, con diagnóstico dentro del espectro autista y con poco lenguaje, ¿ok? Estos son los criterios de los requisitos, digamos, para hacer el taller. Es un taller de 2 días consecutivos, que se hace una vez por mes, online, en Panacea, generalmente caen jueves y viernes, y se hace, sí, en el horario argentino obviamente, pero de 9 a 4 de la tarde, de un jueves a un viernes, y es un taller que enseña a los padres y a las madres, y a los familiares, quienes lo hacen, a cómo jugar, cómo interactuar, cómo promover el enganche, cómo promover el aprendizaje de habilidades, cómo estimular la comunicación, y la verdad que es un taller que
a nosotros nos trae muchísimas satisfacciones, Claro. muchísimos resultados, y realmente escuchar siempre a las personas que lo hicieron, dar devoluciones y contar qué les pasó con el taller es siempre muy emocionante. Y nada, te agarra el convencimiento de que es por acá. Voy a compartirlo con los oyentes. Les informo que les dejaré más adelante, cuando terminemos la charla con Alexia, vamos a postear el enlace. Como ella les dijo, es un taller para padres, y esto es muy importante porque muchas personas en muchos países, no solo en Latinoamérica, no tienen recursos. Nosotros somos colombianos y en muchos países como en Colombia, una educación especial, el acceso a una terapia resulta en realidad muy costoso. Entonces, lo mejor es que nosotros los padres nos preparemos para poder dar esa ayuda que necesitan, y esta es una iniciativa y es una labor espectacular que por supuesto tenemos que compartir con todos. Como tú decías, bueno, se conecta mucha gente, tenemos también personas de Estados Unidos, de México, entonces está muy bien compartir todas estas cosas. Alexia, el color azul que es tan bonito y que amamos tanto, porque en su momento simboliza el autismo. Muchas personas no saben aún, pero es porque se diagnostica, o se dice que se diagnostica mayormente en varones, ¿no? Pero Correcto. hemos escuchado últimamente que puede que no se diagnostiquen mujeres tanto como en hombres, porque se camufla más en el género femenino. ¿Nos puedes verificar esa información o explicar un poco el tema? Sí, te verifico las dos informaciones, de verdad, porque a veces sobre el color azul, por un lado, porque a veces circulan como muchas versiones de por qué se eligió el color azul, y la verdad, digamos, tiene que ver con esto de que mencionabas, de por ser más frecuentemente diagnosticado en varones, eligieron el color azul, así como el rosa para el cáncer de mama, ¿no? O sea que de las mujeres, bueno, como haciendo como hincapié, en realidad debería ser una bandera multicolor, ¿no? Porque como todo lo que es diversidad. Pero bueno, quedó como simbólicamente el color azul y se sigue haciendo toda campaña. Bueno, ahora se viene el 2 de abril dentro de poquito, ¿no? La campaña de Iluminémoslo de azul. Con respecto a lo que segundo que decís, es cierto, y de hecho últimamente se está investigando mucho este tema, es cierto que las mujeres muchas veces pasan más desapercibidas, pasan por debajo de los radares de los diagnósticos tradicionales, y que muchas veces las clasificaciones diagnósticas y los criterios diagnósticos que están en las clasificaciones están más pensados en los varones que en las mujeres. Entonces esto se está como debatiendo bastante a nivel global y diciendo, bueno, tal vez deberíamos como rever algunos de esos criterios diagnósticos para hacerlo más también que miren a lo que pasa en las mujeres que tienen condiciones del espectro autista, y en consecuencia también ver el tema de las herramientas de apoyo al diagnóstico que también puedan como identificar cosas que pasan más en las mujeres que no pasan tanto en los hombres. Y como bien decías, las mujeres suelen tener un poquito como más habilidades sociales que los hombres, entonces muchas veces, y esto también se debate un poco, pero tienen como más capacidad de observar, aprender y tratar de compensar. Y eso hace que, bueno, que pasen de largo, ¿no? Como que la gente no se dé cuenta que esa mujer tiene características dentro del espectro. Igualmente en los últimos años sí esto se está afinando mucho más, se está viendo mucho más grupos, mucho más redes, muchas más cuestiones ligadas a lo que es espectro autista y mujeres, o TEA en femenino, como lo querramos llamar, por suerte, o sea, afortunadamente se está ocurriendo, y eso probablemente también impacte en esto que decías del diagnóstico, que capaz la cifra de diagnóstico en mujeres empiece como a balancearse un poco más con la de los hombres. Sí,
Sí, es que me llamó muchísimo la atención cuando empezamos. Bueno, decían también muchos profesionales que no solo se diagnosticaba mal muchas veces al género femenino, sino a varones también, porque se estaba abriendo mucho más el abanico de la diversidad, como lo llamas tú. Son que ya muchas veces no, como tendemos a encasillar a las personas, a decir, pues, este es así porque pertenece a ese grupo, o bueno, en cuanto al autismo, decíamos, bueno, las personas que no miran a los ojos, que no sonríen, pero que hablan que muchas veces muchas personas sí que miran a los ojos, sí que sonríen, sí que pueden tener alguna habilidad social y que aún así están dentro del espectro. Entonces, bueno. Así es. Sí, es claro cómo lo estás planteando, es verdad que, a ver, los criterios diagnósticos son bastante amplios, no restringen en este momento tanto qué tipo de características, dan ejemplos de las características, como vos decías, bueno, lo de no mirar, lo de no tener gestos, bueno, esos son posibles características dentro de lo que son los desafíos en la comunicación. Ahora, no quiere decir que todos tengan el mismo tipo de desafíos dentro de esa dimensión. Porque la verdad, es verdad, conocemos a muchas personas que miran a los ojos. A veces te das cuenta que esa mirada no tiene como la misma efectividad para regular la interacción social que otras personas. Entonces sigue habiendo como cierto desafío, si querés, pero no es algo que se note, en la población así general, ¿no? Y hay muchos mitos asociados también al autismo. Como vos decías, bueno, la gente, no sé, piensa autismo y se imagina a Dustin Hoffman en Rain Man. Entonces es como, eso es autismo. Y en realidad tenemos como que salir un poco. Esa es una persona con autismo. Dustin Hoffman es una persona con autismo. Pero sí hay personas con autismo que son cariñosas, hay personas con autismo que quieren tener amigos, hay personas con autismo que quieren socializar y lo hacen desesperadamente, hay personas con autismo, a ver, que se comunican como con mucha sofisticación también, hay personas con autismo que quieren tener pareja y que quieren tener familia, hay personas con autismo que, a ver, hay muchas cosas que muchas veces hay mitos que hace que la población general diga, no, pero si habla, te mira a los ojos, trabaja y tiene una familia, no puede tener autismo. Exactamente. Sí puede tener autismo, claro que puede tener autismo. Lo que te pasa es que vos desconocés cuáles son las características de alguien con autismo. Pero bueno, por eso hay que hacer tanto trabajo de visibilizar, concientizar, informar. Así es, nos queda mucha labor. A nosotros como padres también, porque yo creo que, o creemos y compartimos que nosotros como familias tenemos que ser un testimonio en primera línea. Digo yo, testimonio de trabajo, de amor en primera línea, porque, bueno, nosotros pensamos que la herramienta más fuerte es el amor, más que las terapias, y bueno, y lo hemos visto con nuestro hijo. Pero bueno, nos escribe un oyente a esta hora y bueno, si me permites, te vamos a hacer una pregunta en nombre de... Sí, por supuesto. Bueno, Angie, nos escribe desde Avilés. Avilés es una ciudad pequeña aquí en Asturias. Un saludo para ella. Dice, ¿el autismo puede desaparecer? Es una buena pregunta. Una persona, un niño o niña, que tiene un diagnóstico, presenta las características del autismo y recibe apoyos muy tempranos y tiene capaz un grado de afectación leve, al poco tiempo podría llegar a no cumplir más criterios diagnósticos. Esto se considera, con los últimos estudios de intervención temprana, se considera que más o menos el 10% de los niños que han recibido un diagnóstico temprano, con esa intervención temprana, no cumplen más criterios diagnósticos a los 4 o 5 años. No sé si le respondo la pregunta, pero a ver, hay otra parte de esta pregunta, que en realidad hay cuestiones ligadas al funcionamiento y a las características que tiene alguien que tiene una condición del espectro autista,
que tienen que ver un poco con la manera de ser de una persona, ¿sí? Como si fuera como la personalidad, la manera de ser, como así hablamos de los altos y de los petizos, de los rubios, de los pelirrojos, de los morochos. Bueno, tenemos ese tipo como de diversidad, así que diversidad en cuanto a la personalidad y a la manera de estar, ser y procesar en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, sí te diría que son características que acompañan a la persona durante toda su vida, como nuestra personalidad en realidad. Sí. Nosotros nos preguntamos, ¿y nuestra personalidad puede desaparecer? Y no. ¿Podemos modificar cosas y cambiar? Claro. Sí. Pero nuestra base de la personalidad, la manera en la que somos, es algo que se imprime desde muy temprano, ¿sí? En los primeros 5 años ya están las bases de alguien que es muy expresivo y explosivo. Ya está, ese temperamento de temprano se repite y se mantiene a lo largo de la vida. Esto no quiere decir que no se modifiquen algunas características, pero el núcleo, digamos, las características así como esenciales, es algo que nos acompaña durante toda la vida. Muy bien, pues ya nos explicó bastante bien. Alexia, vamos a hacer, si nos permites, una pequeña pausa con una cancioncita. Nos esperas nada, 2 minutitos y volvemos con mucha más información porque esto está muy, pero muy interesante, no se lo pueden perder. Un saludo muy especial para Gab Fusco, que nos está viendo por Facebook Live desde mi bueno y bello Buenos Aires. Ay, les encargo un choripán, un sándwich de vacío. Yo quiero ir, quiero volver. Y qué buena tierra, Dios mío. Ciara Mayelín también aquí en la hermosa ciudad de Oviedo. Para Freddy el Flaco Espina, nuestro gran productor, el incansable, que está en Miami. Están ahí pegaditos, conectados y aprendiendo de lo que en realidad debería de sonar más seguido en la radio. Y la música que no puede faltar. Siempre hay una canción para algo. Eso es lo más hermoso de la música. Siempre hay una canción para toda ocasión. Uy, me salió en verso. Esta canción es basada en la vida real. Sobre el autismo, para que lo pueda entender toda la sociedad. Nació la niña que esperé por 9 meses. Ya tiene 8 años y como el primer día me sorprende. Ella nació para ser grande y diferente. Pero, como decimos en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la verdad es que esto se pone muy poco en práctica. Perdón, en realidad, bueno, aquí en España la verdad que hay muchos recursos, hay mucha preparación, pero todavía hace falta trabajar más en la información social, en ese, lo que hablamos siempre, en los prejuicios, en encasillar a la gente. Todavía hay personas que, como hablábamos antes, dicen un niño autista, y si no es el niño brillante, es el niño que se mece en una... Porque hablamos siempre de niños también, que parece que los adultos, como tú decías, no existen. Entonces, bueno, en cuanto a adultos, te quiero preguntar, el COVID, esta pandemia, y hablo de adultos porque, bueno, los niños de alguna manera también los cambios les afectan mucho, pero en un adulto con autismo, la pandemia, estar encerrados, tú que estás ahí en primera línea y debes tener, me imagino, personas que nos puedes contar de cómo lo han pasado como testimonios. Sí, creo que ampliaría un poquito como diciendo, no sé si solo los adultos con autismo también lo pasan, porque me parece que muchas personas adultas, punto, les costó mucho y es un desafío enorme estar encerrado. Es más, cuando lo pones en la lógica de estar encerrados o aislados, te diría que capaz alguien con autismo puede llegar a tener más, puede navegar mejor esas aguas que una persona neurotípica, ¿sí? O sea que, bueno, no sé, digo para ponerlo también como si fuera una cosa relevante. De hecho, ha habido personas dentro del espectro adultos o personas con discapacidad que con la pandemia, al inicio de la pandemia,
empezaban como a viralizar algunos videos como diciendo, ahora empiezan a entender cómo es estar en esta situación. Y ustedes no se lo pueden bancar, o sea, no lo pueden soportar. Nosotros vivimos la vida así. Entonces, bueno, muy interesante, digo, para pensar un poquito cuando uno está en cada lugar, ¿no? Ahora, como de vuelta, la humanidad misma, vieron que hay personas que el tema de la pandemia les resultó muy difícil, fue como realmente algo como que los desafió profundamente, y personas que estuvieron mejor, personas que con esta nueva situación estuvieron mejor, se sintieron mejor. Y esto en la humanidad misma. Bueno, lo mismo pasó también en lo que es el espectro autista. Hay personas con autismo y familias enteras que fue realmente muy, muy difícil, sigue siéndolo muy, muy difícil porque no podían contar con los apoyos habituales, porque esas rutinas que tenían de repente se vieron suspendidas y hubo que armar nuevas rutinas por un montón de situaciones. Pero también existe un grupo de gente que con la pandemia y esta situación, esas personas dentro del espectro autista estuvieron mejor. O sea, yo he escuchado muchas cosas, hasta niños que le decían a la madre, yo quiero así, estoy mucho más feliz, ¿sí? Entonces, siempre, a ver, las experiencias siempre son muy diversas, o sea, es muy difícil generalizar. Yo creo que la pandemia en sí lo que puso mucho en jaque es la salud mental de toda la población del mundo, ¿eh? Y ahí, pero es un tema de salud mental. No tanto capaz dividido por temas, por ejemplo, en relación al espectro autista. Hicimos ahí una encuesta sobre cómo habían pasado las familias y bueno, los resultados son interesantes. De hecho, ahora los está por presentar el doctor Daniel Valdés, no sé si lo conocen, es un argentino, un psicólogo que está en Madrid, España en este momento, y no sé si es esta semana o la semana que viene que presenta los resultados de esa encuesta que nosotros hicimos en algunos países latinoamericanos y en España en relación a cómo habían vivido las familias el tema de la pandemia. Y ahí se veía que había familias que habían estado bien y familias que habían estado muy mal y cuáles habían sido las dificultades más frecuentes, ¿no? que aparecían. Así que ese va a ser un estudio interesante. Muy, muy interesante. Bueno, Alexia, queremos presentarte y a los oyentes les queremos presentar al director de esta radio. Este es el director y es la motivación. A ver, señor director, venga, no quiero. Señor director, mira. Él dice el numerito. Dice, hola. Hola, señor. Hola. Hola. Alexia. Hola. Soy el director de la ventana. Aquí. Mucho gusto. Él es el director, sí, él es el director de la radio. Bueno, Alexia, muchísimas gracias. Ha sido una charla de verdad que o sea, ni me la soñaba. Ha sido un honor. De verdad que te admiramos mucho y eres una inspiración. Tenemos muchas personas, nos cambió la vida todo esto, pero para bien. Y queremos transmitirlo. Entonces, queremos compartir con los oyentes y quitar como esa mala imagen de pertenecer a la condición del espectro autista, que tiene que ser malo, y no, cambia la vida para bien. Hay que luchar, pero todo es para bien, porque somos mejores personas, queremos ayudar y queremos compartir, y te damos muchísimas gracias también por la labor que haces, por la persona que eres, porque además transmites amor, transmites tranquilidad y transmites esas ganas de cambiar el mundo para que seamos más amor, menos prejuicios y bueno, muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por la disponibilidad, por la amabilidad, por todo. Y por la oportunidad, y esta es una instancia justamente que ayuda a que otras personas se enteren de cosas que tal vez les cambie la vida también. Así que gracias a ustedes.